Desde el primer instante en que la noche cayó sobre la ciudad, con su manto de luces parpadeantes, autos apresurados y susurros de historias que nadie escucha, algo en el ambiente parecía estar esperando que una vida cambiara de manera inesperada, y ese cambio comenzó cuando un hombre de rostro curtido, barba descuidada y ropa tan vieja que parecía desprender un olor a abandono atravesó la puerta del pequeño local de tacos, El Milagrito, un lugar humilde ubicado en la esquina menos transitada del barrio, donde las luces de neón titilaban como si estuvieran a punto de rendirse. Cualquiera que lo viera pensaría que no tenía nada, que era un vagabundo más intentando sobrevivir otra jornada, pero lo que nadie sabía, ni siquiera la mesera que en ese momento limpiaba mesas con movimientos mecánicos y ojeras profundas, era que ese hombre, oculto bajo telas rotas y polvo acumulado, era en realidad uno de los millonarios más influyentes del país, dueño de empresas que movían sumas impensables, creador de proyectos que habían cambiado ciudades, y Jet, absolutamente vacío por dentro, tan perdido en su propia riqueza que se había olvidado de sentir, había llegado ahí con un propósito secreto, comprobar si aún existía humanidad auténtica en un mundo que, desde su perspectiva llena de lujos y adulaciones, parecía haberse convertido en un teatro lleno de máscaras. Su plan era simple: desaparecer, ocultarse entre los invisibles, perder su identidad por un día y observar cómo él mundo lo trataba cuando no llevaba encima su apellido ni su fortuna, solo una apariencia capaz de repeler miradas y despertar prejuicios, y así, empujando la puerta rechinante, avanzó lentamente hacia el mostrador mientras el olor embriagador de carne asada y tortillas calientes le golpeaba el estómago, recordándole que llevaba horas sin comer. La mesera, llamada Clara, levantó la vista apenas unos segundos, pero fue suficiente para que sus ojos brillaran con una mezcla de sorpresa y compasión. Pues aunque estaba acostumbrada a ver todo tipo de clientes, había algo en ese hombre que le despertó un instinto protector, quizá porque ella misma conocía demasiado bien el dolor de las batallas silenciosas, esas que se libran sin que nadie lo note. Él llegó hasta ella, y con una voz ronca como si le costara cruzar cada palabra, murmuró: «Señorita, ¿tendrá un taco? El más barato, y si no alcanza, no importa, solo quería olerlo un poco para recordar». Clara sintió un golpe en el corazón, uno de esos que obligan a la conciencia a despertar, y sin pensarlo dos veces dejó la servilleta que tenía en la mano, fue hacia la plancha, tomó una tortilla recién inflada y la llenó generosamente con carne jugosa, cebolla, cilantro y un chorrito de limón, la envolvió con tanto cuidado como si estuviera preparando un regalo para alguien querido, y se lo entregó diciendo: «Tómelo, es de la casa». El hombre se quedó inmóvil, sorprendido por un gesto tan simple pero tan poderoso que pudo sentir como su garganta se cerraba, y sin ser capaz de pronunciar agradecimiento alguno, solo bajó la mirada y tomó el taco como si se tratara de algo sagrado. Mientras lo comía lentamente, notó un pequeño papel doblado al lado del plato, una nota escrita con letra apretada, nerviosa, claramente hecha con prisa pero con intención sincera, y cuando la abrió, encontró un mensaje que lo golpeó más fuerte que cualquier palabra que hubiera escuchado en los últimos años: «Si estás pasando por algo difícil, no te rindas. Yo también estoy luchando, y sé que duele. Pero sigue. Mañana podría ser el día que cambie todo». El hombre sintió un estremecimiento tan profundo que se quedó paralizado, con el papel temblando entre sus dedos sucios. ¿Cómo podía una desconocida ver a través de él de esa manera? ¿Cómo podía saber que él, pese a su fortuna, estaba roto, cansado, sintiéndose más pobre que nunca en todo lo que realmente importa? Clara, al otro lado del mostrador, ni siquiera lo miraba, simplemente seguía trabajando, ajena al impacto que su pequeño gesto había causado, porque para ella la bondad no era un acto extraordinario, sino un intento desesperado de no endurecerse ante un mundo que parecía dispuesto a quebrarla. Y aquí es donde tú, que lees o escuchas esta historia, debes prestar atención, porque este momento, este taco regalado, esta nota escrita con el corazón desgastado de una mesera al borde de sus propias ruinas, será la chispa que desate algo enorme, algo que cambiará la vida de ambos en una forma que ninguno podría imaginar. El millonario se quedó ahí sentado, observando a Clara con un nudo en el pecho que lo obligaba a replantearlo todo, recordando las veces que él mismo había pasado frente a personas necesitadas sin ofrecer más que indiferencia, y ahora, por primera vez en años, alguien lo había visto como un ser humano y no como un cheque ambulante. Mientras terminaba el taco, una mezcla de gratitud y vergüenza lo recorría, porque comprendía que nunca había dado algo sin esperar recibir, y aquí estaba Clara entregando lo poco que tenía sin pedir nada a cambio. En ese instante tomó una decisión: volvería al día siguiente, ya no disfrazado, sino como él mismo. Pero antes necesitaba entender quién era esa mujer que había logrado que un simple papel escrito cambiara su percepción entera del mundo, y mientras él se levantaba para irse,
sintiendo que su vida había comenzado a transformarse desde ese primer bocado. Clara seguía atendiendo como si nada hubiera pasado, sin imaginar que acababa de tocar el destino de un hombre capaz de cambiarle la vida. Ahora, si este capítulo te atrapó, dale me gusta y suscríbete, porque lo que viene en el capítulo 2 será aún más intenso, más emocional y completamente inolvidable. Al día siguiente, cuando el sol apenas despertaba y la ciudad todavía bostezaba entre sombras tibias, el millonario, ya sin disfraz, vestido con ropa impecable pero con el corazón aún marcado por la experiencia del día anterior, llegó en silencio a El Milagrito, sintiendo un nerviosismo que hacía años no experimentaba, uno que no provenía de una junta de negocios, ni de un movimiento financiero arriesgado, sino de la sensación de estar a punto de cambiar no solo la vida de otra persona, sino la suya propia. Se quedó unos minutos dentro de su auto, mirando el pequeño local con la misma mezcla de respeto y vulnerabilidad que un peregrino ante un santuario, porque allí, entre el olor a grasa y tortillas calientes, había recibido algo que su dinero jamás pudo comprar, un gesto honesto, puro, completamente desinteresado. Al entrar, Clara estaba de espaldas acomodando frascos en la repisa, y cuando volteó para atender al nuevo cliente, no reconoció al hombre que ahora lucía como alguien de revista, perfectamente aseado, peinado y vestido, con una sonrisa suave pero cargada de nervios, y fue solo cuando lo escuchó preguntar tímidamente, ¿recuerdas al hombre de ayer?, que su rostro se congeló, los ojos se abrieron de par en par y su mente trató de acomodar piezas que no parecían encajar. Él, con una sinceridad casi dolorosa, le explicó que había estado probando cómo la gente trataba a quienes parecían no tener nada, y que su amabilidad lo había hecho cuestionar toda su vida, y mientras hablaba, Clara no sabía si sentirse enfadada, confundida, sorprendida o halagada, porque ella había actuado simplemente por humanidad. Nunca imaginó que aquel hombre andrajoso ocultaba un mundo tan lejano al suyo, pero antes de que pudiera decir algo, él continuó, sacando de su bolsillo la nota que ella había escrito y que ahora estaba perfectamente doblada, como un tesoro, y le dijo que esas palabras lo habían sacudido de una manera inexplicable, que había pasado toda la noche sin dormir pensando en lo injusto que era que alguien con tanta bondad sufriera tanto sin ayuda. Clara intentó contener las lágrimas, pero la mención de su propia lucha, de su madre enferma y los costos imposibles, rompió la frágil barrera que sostenía, y por un momento quiso alejarse, porque temía que todo aquello no fuera real, que se tratara de una cruel broma de un hombre demasiado rico como para comprender lo que significa el dolor a fuego lento, pero él, viendo su reacción, se apresuró a aclarar que no buscaba nada a cambio, que no la estaba probando ni pretendía aprovecharse de su vulnerabilidad, sino que quería ayudarla de verdad, desde lo más profundo de un corazón que llevaba años dormido. Fue entonces cuando, con la voz más suave que Clara había escuchado jamás, él le dijo, «Dime cuánto cuesta el tratamiento de tu madre, yo lo cubro completo», y el silencio que siguió fue tan absoluto que incluso la plancha dejó de chisporrotear, como si el universo entero contuviera la respiración. Clara retrocedió un paso, negando con la cabeza porque no podía procesar la enormidad de lo que estaba escuchando, pero él no retrocedió, al contrario, avanzó un poco más y añadió que ayudarla no era caridad, sino justicia emocional, un agradecimiento por haberle recordado lo que significa ser humano. Entonces ella rompió a llorar, pero no con un llanto triste, sino con uno cargado de alivio, incredulidad y una esperanza tan repentina que la dejó débil, y él, sin tocarla, dejando claro que respetaba su espacio, simplemente la dejó desahogarse mientras le aseguraba que todo estaría bien, que ya había contactado a un equipo médico, que podía llevar a su madre a una clínica privada ese mismo día, y que no tenía que preocuparse por nada más. Cuando al fin Clara recuperó un poco la compostura, lo miró con ojos nuevos, ya no viendo al millonario, ni al vagabundo disfrazado, sino a un ser humano tan roto como ella, que había encontrado en un simple taco un puente hacia una vida diferente. Más tarde, cuando el local abrió oficialmente, ella cerró antes de tiempo y ambos se dirigieron a la casa de Clara, donde su madre, sorprendida y confundida al ver al extraño elegante que la acompañaba, escuchó la explicación entre lágrimas, sin entender cómo algo así podía estar ocurriendo, pero agradeciendo entre sollozos porque sabía que era un milagro disfrazado, y así comenzó una etapa inesperada. El millonario no solo pagó el tratamiento, sino que acompañó a Clara y a su madre durante cada cita, cada prueba, cada miedo, y con el tiempo, la salud de la madre empezó a mejorar y el lazo entre Clara y él se hizo más profundo, no por dinero, sino por la humanidad compartida, por haber visto el alma del otro en su momento más vulnerable. Para cuando la madre fue declarada estable, el millonario ya había cambiado completamente su manera de vivir, cerrando negocios vacíos, donando refugios, apoyando a personas que él habría ignorado antes, y todo gracias a un gesto
Pequeño, un taco regalado